El millonario más poderoso de Jalisco lloraba de rodillas junto a su caballo moribundo, mientras los mejores veterinarios del país admitían su derrota. Fue entonces cuando un niño descalzo de 10 años levantó la mano y pidió un cuchillo afilado. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Comenzamos. La hacienda de don Aurelio Mendoza se extendía por cientos de hectáreas en el corazón de Jalisco, un imperio construido con sudor, astucia y una ambición que no conocía límites. Sus tierras, salpicadas de establos impecables y pastizales que parecían alfombras de terciopelo verde, eran el testimonio de una fortuna que había crecido generación tras generación. Pero entre todas las posesiones que don Aurelio había acumulado a lo largo de sus 63 años de vida, ninguna se comparaba con Relámpago, un caballo alazán de pelaje cobrizo que brillaba como el oro bajo el sol del mediodía. Aquel animal no era simplemente un caballo, era el orgullo más grande del millonario, compañía que ningún ser humano había podido ofrecerle. Juntos habían recorrido cada rincón de la hacienda, habían galopado bajo tormentas y atardeceres, habían compartido silencios que decían más que 1000 palabras. Para don Aurelio, Relámpago no era una posesión más, era su confidente, su amigo, el único ser que lo miraba, compañía que ningún ser humano había podido ofrecerle. Juntos habían recorrido cada rincón de la hacienda, habían galopado bajo tormentas y atardeceres, habían compartido silencios que decían más que 1000 palabras. Para don Aurelio, Relámpago no era una posesión más, era su confidente, su amigo, el único ser que lo miraba sin juzgarlo, sin pedirle nada a cambio, más que un poco de avena y caricias en el cuello. Pero aquella mañana de octubre, cuando el viento soplaba con una frialdad inusual para la época, todo cambió. Don Aurelio despertó con un presentimiento extraño, una opresión en el pecho que no lograba explicar. Se vistió a toda prisa y caminó hacia los establos con pasos apresurados, ignorando el saludo de los trabajadores que ya comenzaban sus labores diarias. Al llegar al compartimento de Relámpago, su corazón se detuvo por un instante. El caballo estaba tendido sobre la paja, su respiración era débil y entrecortada, y sus ojos, aquellos ojos que siempre cabeza al escuchar su voz, un movimiento débil que le costó un esfuerzo enorme. Don Aurelio sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Había perdido negocios, había perdido dinero, había perdido a su esposa hace tantos años, pero la sola idea de perder a Relámpago le resultaba insoportable. Las horas siguientes fueron un torbellino de desesperación. Don Aurelio mandó llamar a todos los veterinarios de la región, ofreciendo sumas exorbitantes a quien pudiera diagnosticar y curar a su amado caballo. Uno a uno fueron llegando, hombres con títulos universitarios y años de experiencia, cargando maletines llenos de instrumentos y medicamentos. Examinaron a Relámpago con minuciosidad, tomaron muestras de sangre, escucharon su corazón, palparon su abdomen, pero ninguno logró dar un diagnóstico certero. Algunos hablaban de una infección desconocida, otros mencionaban el desgaste natural de la edad, y los más honestos simplemente admitían que no sabían qué estaba matando al animal. «Es cuestión de días, señor Mendoza», le dijo el último veterinario, un hombre canoso de la ciudad de Guadalajara que había viajado especialmente para atender el caso. «No hay nada que la medicina moderna pueda hacer. Le recomiendo que se prepare para lo inevitable». Don Aurelio escuchó aquellas palabras como quien recibe una sentencia de muerte. Su rostro, normalmente imperturbable ante las adversidades de los negocios, se descompuso en una mueca de dolor que sus empleados jamás habían presenciado. El millonario que todo lo podía comprar,
El hombre que con un chasquido de dedos movía fortunas y destinos, ahora se encontraba impotente ante la enfermedad de su único amigo verdadero. La noticia se extendió rápidamente por toda la región. En los pueblos cercanos, en las cantinas y mercados, la gente hablaba del caballo moribundo del millonario Mendoza. Algunos sentían lástima, otros secretamente se alegraban de ver al hombre poderoso sufrir como cualquier mortal, y muchos simplemente observaban con curiosidad cómo se desarrollaría aquella tragedia. Pero nadie esperaba lo que don Aurelio haría a continuación. 3 días después de que Relámpago cayera enfermo, don Aurelio convocó a una reunión en el patio principal de su hacienda. Mandó colocar carteles en todos los pueblos de la comarca, envió mensajeros a caballo con la noticia e incluso pagó para que se anunciara en las estaciones de radio locales. El mensaje era simple, pero impactante. Quien lograra curar a Relámpago recibiría como recompensa la mansión principal de la hacienda Mendoza, una propiedad valuada en millones de pesos, con todas sus tierras y posesiones incluidas. La oferta parecía una locura, un acto de desesperación de un hombre que había perdido la razón, pero para don Aurelio era la única manera de demostrar cuánto amaba a su caballo. El día señalado, cientos de personas se congregaron en el patio de la hacienda. Había curanderos con sus bolsas de hierbas, veterinarios que buscaban una segunda oportunidad, charlatanes que prometían milagros y curiosos que simplemente querían presenciar el espectáculo. Relámpago yacía en el centro del patio, sobre un lecho de paja limpia, su cuerpo cada vez más débil, su respiración cada vez más superficial. Don Aurelio, de pie junto a él, observaba a la multitud con ojos enrojecidos por las noches sin dormir. Estaba dispuesto a entregar todo lo que tenía por salvar a su amigo, pero en el fondo de su corazón, la esperanza comenzaba a desvanecerse. La mañana avanzaba lentamente mientras uno tras otro, los aspirantes a curanderos se acercaban a Relámpago con sus remedios y promesas. El primero fue un hombre corpulento de Michoacán que aseguraba tener poderes heredados de sus ancestros purépechas. Se arrodilló junto al caballo, encendió copal y comenzó a murmurar oraciones en una lengua antigua, mientras pasaba sus manos sobre el cuerpo del animal. Don Aurelio observaba en silencio, aferrándose a cualquier destello de esperanza, pero después de una hora de rituales, Relámpago seguía igual de débil, y el curandero tuvo que admitir su fracaso con la cabeza agachada. Luego vino una mujer mayor de Oaxaca, famosa en su región por curar animales con una mezcla de hierbas y cantos zapotecos. Preparó un brebaje de color verdoso que olía a monte y tierra mojada, e intentó dárselo al caballo con una cuchara de madera. Relámpago apenas pudo tragar unas gotas antes de cerrar los ojos con agotamiento. La mujer esperó pacientemente durante horas, observando cada respiración del animal, pero al caer la tarde tuvo que reconocer que sus remedios no habían surtido efecto. Don Aurelio le agradeció con cortesía y le entregó un sobre con dinero por sus esfuerzos, pero su corazón se hundía cada vez más en la desesperanza. Los días siguientes fueron una procesión interminable de intentos fallidos. Veterinarios extranjeros llegaron desde Estados Unidos con equipos modernos y medicamentos experimentales. Curanderos de todas las tradiciones ofrecieron sus servicios, desde chamanes huicholes hasta sanadores que decían comunicarse con los espíritus de los animales. Algunos eran sinceros en sus esfuerzos, otros claramente buscaban aprovecharse de la desesperación del millonario, pero ninguno logró lo que todos prometían. Relámpago empeoraba con cada día que pasaba, y don Aurelio sentía que una parte de su alma se marchitaba junto con su amado caballo. Una semana después del anuncio inicial, la hacienda se había convertido en un campamento improvisado. Carpas y tiendas de campaña salpicaban los alrededores,
ocupadas por aquellos que aún esperaban su turno para intentar la curación. El ambiente era una mezcla extraña de feria y velorio, con vendedores ambulantes ofreciendo comida y bebida a los curiosos, mientras el protagonista de todo aquel espectáculo luchaba silenciosamente por su vida en el centro del patio. Los trabajadores de la hacienda mantenían a raya a la multitud, permitiendo el paso solo a quienes don Aurelio aprobaba personalmente. Aquella tarde, cuando el sol comenzaba a descender y pintaba el cielo de tonos anaranjados, un nuevo grupo de personas se presentó ante las puertas de la hacienda. Eran campesinos de un pueblo cercano llamado San Miguel de las Piedras, una comunidad tan pequeña y pobre que ni siquiera aparecía en la mayoría de los mapas. Venían vestidos con sus mejores ropas, que no eran más que camisas de manta desgastadas y sombreros de paja remendados. Entre ellos había varios hombres mayores, algunos jóvenes trabajadores, y al frente del grupo, casi imperceptible entre los adultos, caminaba un niño de no más de 10 años. El capataz de la hacienda, un hombre robusto llamado Jacinto, los detuvo en la entrada con gesto despectivo. «¿Y ustedes qué quieren?», preguntó sin ocultar su desdén. «No tenemos tiempo para mendigos ni curiosos. El señor Mendoza solo recibe a personas calificadas». Uno de los campesinos, un hombre de rostro curtido por el sol y manos callosas, dio un paso adelante con humildad pero firmeza. «Venimos por el anuncio, señor. Sabemos que don Aurelio ofrece su mansión a quien cure a su caballo. No somos doctores ni curanderos famosos, pero trajimos a alguien que quizás pueda ayudar». Jacinto soltó una carcajada que resonó en el aire de la tarde. «Ustedes, ayudar. ¿Y quién de ustedes tiene la cura milagrosa que nadie más ha encontrado?». El campesino no respondió de inmediato. En cambio, se hizo a un lado y empujó suavemente hacia adelante al niño que había permanecido oculto entre los adultos. Jacinto parpadeó varias veces, sin poder creer lo que veía. «¿Un niño?», preguntó con incredulidad. «Me están diciendo que trajeron a un niño para curar al caballo de don Aurelio. Esto es una burla». El murmullo de la multitud creció como una ola. Algunos se reían abiertamente, otros sacudían la cabeza con lástima, y los más impacientes protestaban, porque aquel grupo de campesinos estaba haciendo perder el tiempo a todos. Pero el niño permaneció inmóvil, con una calma que contrastaba con el caos a su alrededor. Sus ojos oscuros y profundos miraban hacia donde yacía Relámpago, como si pudiera ver algo que los demás no percibían. Su ropa era humilde, una camisa blanca de manta que alguna vez fue de su padre y unos pantalones de mezclilla desgastados, pero había algo en su postura, en la manera en que sostenía la mirada, que llamaba la atención. Don Aurelio, quien había observado la escena desde el corredor de su mansión, se acercó con pasos lentos. Su rostro mostraba el agotamiento de días sin dormir y la angustia de ver morir lentamente a su mejor amigo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con voz ronca. Jacinto se apresuró a explicar, señalando al grupo de campesinos con desprecio. «Estos quieren que dejemos pasar a un niño para que cure a Relámpago, patrón. Claramente están locos o quieren burlarse de usted. Les dije que se fueran, pero insisten». Don Aurelio observó al niño durante un largo momento. Había visto desfilar a docenas de supuestos expertos, todos con sus credenciales y promesas vacías. ¿Qué más daba permitir que un niño lo intentara? Al menos su inocencia sería un cambio refrescante después de tanta falsedad. «Déjalo pasar», ordenó finalmente, sorprendiendo a todos los presentes. Jacinto abrió la boca para protestar, pero la mirada de su patrón lo silenció. El niño caminó hacia adelante, y en ese momento nadie imaginaba que aquel pequeño estaba a punto de cambiar el destino de todos. El silencio cayó sobre el patio de la hacienda,
como un manto pesado mientras el niño avanzaba hacia donde yacía Relámpago. Sus pies descalzos apenas levantaban polvo del suelo y cada paso que daba parecía calculado, como si midiera la distancia entre él y el animal con una precisión que no correspondía a su corta edad. Los murmullos de la multitud se fueron apagando uno a uno, reemplazados por una curiosidad que ninguno podía explicar. Había algo en aquel niño, algo en la manera en que caminaba, que obligaba a todos a guardar silencio y observar. Don Aurelio lo seguía de cerca, con el corazón dividido entre la desesperanza acumulada y un destello minúsculo de algo que no se atrevía a llamar esperanza. Había visto fracasar a tantos que ya no creía en milagros, pero tampoco podía apartar la mirada de aquel pequeño que se acercaba a su caballo moribundo con la serenidad de quien sabe exactamente lo que hace. «¿Cómo te llamas?», preguntó el millonario cuando estuvieron a pocos metros de Relámpago. El niño se detuvo y giró la cabeza para mirarlo. Sus ojos, de un café oscuro que parecía contener la profundidad de pozos antiguos, encontraron los del hombre rico sin rastro de intimidación. «Me llamo Santiago, señor. Santiago Herrera». El nombre resonó en el aire como una nota simple pero clara. Don Aurelio asintió y señaló hacia el caballo con un gesto cansado. «Ahí está Relámpago. Los mejores veterinarios del país no han podido hacer nada por él. ¿Qué te hace pensar que tú sí podrás?». Santiago no respondió de inmediato. En cambio, continuó caminando hasta quedar junto al animal, tan cerca que podía sentir el calor febril que emanaba de su cuerpo enfermo. Se arrodilló despacio sobre la paja, sin importarle las miradas de cientos de personas clavadas en su espalda. Relámpago, al sentir su presencia, abrió los ojos con esfuerzo y lo miró con esa expresión que tienen los seres que han aceptado su destino. Lo que sucedió entonces desconcertó a todos los presentes. Santiago extendió su pequeña mano y la posó suavemente sobre el cuello del caballo, justo donde el pulso latía débilmente bajo la piel sudorosa. No pronunció palabras mágicas, ni encendió incienso, ni preparó brebajes extraños. Simplemente cerró los ojos y permaneció inmóvil, respirando al mismo ritmo que el animal, como si intentara sincronizar sus corazones en un lenguaje que solo ellos dos podían entender. Los minutos pasaron lentos y espesos, y la multitud comenzó a impacientarse. Algunos susurraban que aquello era una pérdida de tiempo, otros se burlaban en voz baja del ingenuo millonario que había permitido semejante espectáculo. Pero don Aurelio no apartaba la mirada. Había algo diferente esta vez, algo que no había presenciado con ninguno de los otros aspirantes a sanadores. Relámpago, quien durante días había permanecido casi inmóvil, incapaz de levantar la cabeza siquiera unos centímetros, comenzó a mover las orejas. Primero fue un movimiento sutil, casi imperceptible, pero luego se hizo más evidente. El caballo giraba sus orejas hacia el niño, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Don Aurelio sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Santiago abrió los ojos y miró directamente al caballo. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro, pero en el silencio del patio, todos pudieron escucharlo. «Tienes mucho dolor aquí adentro, ¿verdad? Pero no es tu cuerpo lo que más te duele. Es otra cosa». El niño movió su mano del cuello hacia el costado del animal, palpando con delicadeza como si buscara algo específico. Don Aurelio se acercó un paso, intrigado y confundido a partes iguales. «¿De qué hablas, muchacho? ¿Qué quieres decir con que no es su cuerpo lo que le duele?». Santiago no respondió de inmediato. Sus dedos se detuvieron en un punto específico del costado de Relámpago, cerca de las costillas. El caballo relinchó débilmente.
un sonido que era más una queja que un grito, y todos los presentes contuvieron la respiración. «Aquí», dijo el niño con certeza, «aquí hay algo que no debería estar. Necesito que traigan agua limpia, muchos trapos y un cuchillo muy afilado. También necesito luz, mucha luz». Don Aurelio parpadeó varias veces, procesando las palabras del niño. «Un cuchillo. ¿Qué pretendes hacer?». Santiago se puso de pie y enfrentó la mirada del millonario sin vacilar. Su voz, aunque infantil, llevaba una autoridad que no correspondía a sus años. «Señor Mendoza, su caballo no está muriendo de una enfermedad misteriosa. Tiene algo clavado por dentro, algo que se infectó y lo está envenenando lentamente. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Si no se lo sacamos, morirá antes del amanecer. Pero si me deja intentarlo, quizás pueda salvarlo». El murmullo de la multitud estalló en un coro de voces incrédulas. Un niño queriendo operar a un caballo era algo nunca visto, una locura que rayaba en lo absurdo. Jacinto, el capataz, se adelantó con expresión furiosa. «Patrón, esto es ridículo. Este mocoso no sabe lo que dice. Va a matar al animal si lo dejamos meter mano. Debemos echarlo ahora mismo antes de que cause más problemas». Varios de los veterinarios presentes asintieron con vehemencia, añadiendo sus voces al coro de protestas. Pero don Aurelio permanecía en silencio, mirando fijamente a Santiago. Había algo en los ojos del niño, una certeza tranquila que contrastaba con la histeria a su alrededor. Durante días había escuchado a expertos con títulos y experiencia, y ninguno había sido capaz siquiera de identificar qué enfermaba a Relámpago. Y ahora, un niño descalzo de un pueblo olvidado le decía exactamente qué estaba mal. Era una locura, sin duda, pero la locura era lo único que le quedaba. Don Aurelio levantó la mano y el silencio regresó al patio como obedeciendo una orden divina. Su mirada seguía clavada en Santiago, en aquel niño que no temblaba ni apartaba los ojos, que sostenía su posición con una firmeza que muchos adultos envidiarían. El millonario había construido su fortuna confiando en su instinto, tomando decisiones que otros consideraban arriesgadas cuando su corazón le decía que eran correctas. Y ahora, ese mismo instinto le susurraba algo que su mente racional se negaba a aceptar. «Tráiganle lo que pide», ordenó finalmente, y sus palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de asombro entre los presentes. Jacinto abrió la boca para protestar, pero don Aurelio lo detuvo con una mirada que no admitía réplicas. «He dicho que le traigan lo que necesita: agua limpia, trapos, un cuchillo afilado y todas las lámparas que encuentren. Ahora». Los trabajadores se miraron entre sí durante un momento de vacilación antes de comenzar a moverse, algunos corriendo hacia la cocina, otros hacia los almacenes, todos cumpliendo las órdenes de su patrón, aunque la incredulidad se pintara en sus rostros. Los campesinos de San Miguel de las Piedras, que habían permanecido en silencio cerca de la entrada, se acercaron lentamente. El hombre que había hablado antes, quien resultó ser el padre de Santiago, caminó hasta donde estaba su hijo y colocó una mano sobre su hombro. En su rostro se mezclaban el orgullo y la preocupación. «¿Estás seguro de esto, mijo?», preguntó en voz baja para que solo el niño pudiera escucharlo. Santiago asintió sin apartar la mirada del caballo. «Tengo que intentarlo, papá. Es lo que siempre me enseñaste, que cuando puedes ayudar, debes ayudar, aunque los demás no entiendan». La historia de Santiago no era conocida fuera de su pequeño pueblo, pero entre los habitantes de San Miguel de las Piedras, el niño era casi una leyenda. Desde muy pequeño había mostrado una conexión inexplicable con los animales, una capacidad para entender lo que les sucedía que iba más allá de cualquier explicación racional.
A los 6 años había salvado a una vaca que todos daban por perdida, identificando una piedra alojada en su estómago cuando ningún veterinario de la zona pudo hacerlo. A los 8, curó a docenas de gallinas de una plaga misteriosa, usando remedios que él mismo preparaba con hierbas del monte. La gente del pueblo lo llamaba el niño de las manos sabias, y aunque algunos lo miraban con recelo, la mayoría había aprendido a confiar en su extraño don. Cuando los trabajadores regresaron cargando cubetas de agua, montones de trapos blancos y varios cuchillos de diferentes tamaños, Santiago los revisó con cuidado. Eligió el más pequeño pero más afilado, un cuchillo de cocina que brillaba bajo la luz del atardecer, y lo sumergió en una de las cubetas de agua hirviendo que habían traído. «Necesito que alguien sostenga su cabeza», dijo mientras se preparaba, «y otros que mantengan sus patas quietas. Cuando empiece va a doler, y aunque esté débil, va a intentar moverse». Don Aurelio se arrodilló junto a la cabeza de Relámpago sin dudarlo. Durante años, empleados y trabajadores habían hecho las tareas sucias mientras él observaba desde la comodidad de su mansión, pero esta vez era diferente. Este era su amigo, su compañero de tantos años, y si había alguna posibilidad de salvarlo, estaría ahí sosteniéndolo hasta el final. «Yo me encargo de su cabeza», dijo con voz firme. Varios de los campesinos de San Miguel se ofrecieron para sujetar las patas, y pronto el caballo estaba inmovilizado con cuidado pero firmeza. Las lámparas de aceite fueron colocadas en un círculo alrededor de la escena, creando una isla de luz en medio del patio que comenzaba a oscurecerse con la llegada del crepúsculo. La multitud se había callado por completo, e incluso los más escépticos no podían apartar la mirada de lo que estaba por suceder. Santiago se inclinó sobre el costado de Relámpago, sus pequeñas manos explorando nuevamente la zona que había identificado antes. Sus dedos se movían con una delicadeza sorprendente, palpando cada centímetro de piel como si leyera un mapa invisible. «Aquí está», murmuró más para sí mismo que para los demás. «Puedo sentirlo. Es algo puntiagudo, metálico tal vez. Está muy profundo pero no ha tocado ningún órgano vital. Todavía hay tiempo». Don Aurelio escuchaba las palabras del niño con una mezcla de asombro y terror. ¿Cómo podía saber todo eso con solo tocar? Era imposible, y sin embargo, algo en la seguridad de Santiago le hacía creer cada palabra. El niño tomó el cuchillo y lo acercó a la zona marcada. Por un momento, sus manos temblaron ligeramente, y por primera vez, desde que había llegado a la hacienda, pareció un niño normal enfrentando una tarea demasiado grande para él, pero entonces respiró profundo, cerró los ojos durante un segundo, y cuando los abrió nuevamente, el temblor había desaparecido. «Lo siento, Relámpago», susurró al caballo. «Esto va a doler mucho, pero es la única manera. Te prometo que voy a hacer lo más rápido que pueda». Y con esas palabras hizo la primera incisión. El caballo se sacudió violentamente, y los hombres que lo sujetaban tuvieron que usar toda su fuerza para mantenerlo quieto. Don Aurelio abrazó la cabeza de Relámpago, susurrándole palabras de consuelo mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Nunca en su vida se había sentido tan impotente, tan dependiente de otro ser humano, y mucho menos de un niño de 10 años. Pero ahora todo lo que podía hacer era sostener a su amigo y rezar porque aquel pequeño supiera realmente lo que hacía. La sangre brotó de la incisión como un río oscuro que manchó las manos pequeñas de Santiago, pero el niño no se detuvo. Sus dedos trabajaban con una precisión que parecía imposible para alguien de su edad, separando la piel y el músculo con movimientos calculados mientras sus ojos permanecían fijos en la herida. El olor metálico de la sangre llenó el aire del patio, mezclándose con el aroma del copal que alguien había encendido
en un intento de purificar el ambiente. Relámpago gemía con cada movimiento, su cuerpo temblando bajo las manos de los hombres que lo sujetaban, pero Santiago continuaba su trabajo sin vacilar. «Más luz. Necesito más luz aquí», ordenó el niño con voz firme, y 2 trabajadores se apresuraron a acercar las lámparas de aceite. Las llamas proyectaban sombras danzantes sobre la escena, creando un espectáculo casi sobrenatural que mantenía a la multitud hipnotizada. Don Aurelio seguía sosteniendo la cabeza de su caballo, murmurándole palabras que nadie más podía escuchar, promesas de paseos al amanecer y cubetas llenas de la mejor avena si tan solo resistía un poco más. Sus lágrimas caían sobre el pelaje cobrizo de Relámpago, mezclándose con el sudor del animal enfermo. Santiago introdujo sus dedos en la herida, buscando con el tacto lo que sus ojos no podían ver. Su rostro se contrajo en una mueca de concentración absoluta, y por un momento pareció que el mundo entero contenía la respiración junto con él. «Ya casi lo tengo», dijo entre dientes. «Es algo de metal, como un alambre grueso. Está enrollado alrededor de algo, por eso los doctores no pudieron verlo desde afuera». Cada vez que respiraba, se clavaba más profundo. Don Aurelio sintió que el corazón se le detenía al escuchar aquellas palabras. Un alambre. ¿Cómo era posible que un alambre hubiera entrado en el cuerpo de su caballo sin que nadie lo notara? Los minutos se arrastraban como horas mientras Santiago trabajaba en silencio. El sudor perlaba su frente y resbalaba por sus mejillas, pero no se detenía para limpiarlo. Sus manos, cubiertas de sangre hasta los codos, se movían con una determinación que desafiaba toda lógica. Algunos de los presentes habían apartado la mirada, incapaces de soportar la escena, mientras otros observaban fascinados como si presenciaran un milagro en desarrollo. El padre de Santiago permanecía cerca, con las manos entrelazadas en oración silenciosa, pidiendo a todos los santos que protegieran a su hijo y guiaran sus manos. De pronto, Santiago dejó escapar un pequeño grito de triunfo. «Lo tengo», exclamó mientras retiraba lentamente la mano de la herida. Entre sus dedos ensangrentados brillaba un trozo de alambre de púas retorcido, de unos 15 centímetros de largo, cubierto de sangre oscura y tejido infectado. La multitud soltó un jadeo colectivo al ver el objeto que había estado matando lentamente al caballo. Don Aurelio miró el alambre con los ojos desorbitados, incapaz de procesar lo que veía. ¿Cómo había llegado eso dentro de Relámpago? ¿Cuánto tiempo había estado ahí, torturándolo con cada respiración? Debió tragárselo hace semanas, quizás meses, explicó Santiago mientras depositaba el alambre en un trapo limpio. Probablemente estaba mezclado con el heno o escondido en el pasto. Los caballos a veces comen cosas sin darse cuenta. El alambre viajó por su sistema hasta alojarse en su costado, y cada vez que se movía o respiraba profundo, se clavaba más. La infección hizo el resto. Los veterinarios buscaban una enfermedad, algo invisible, cuando el problema era algo tan simple como un pedazo de metal olvidado. Pero el trabajo de Santiago aún no terminaba. Con cuidado meticuloso, limpió la herida con agua hervida y trapos limpios, retirando todo el tejido infectado que encontraba. Sus movimientos eran lentos y deliberados, asegurándose de no dejar nada que pudiera causar una nueva infección. «Necesito aguja e hilo», dijo sin levantar la vista. «De los que usan para coser cuero, si tienen. Y más agua limpia, esta ya está sucia». Los trabajadores corrieron a cumplir sus órdenes mientras la noche terminaba de caer sobre la hacienda. La operación duró más de 3 horas. Santiago cosió la herida con puntadas pequeñas y precisas, como si hubiera hecho aquello cientos de veces antes. Cuando finalmente ató el último nudo y se apartó del caballo, su cuerpo entero temblaba de agotamiento.
Ahora hay que esperar, dijo con voz apenas audible. La infección era muy grave. Si sobrevive la noche, vivirá. Don Aurelio lo miraba como si fuera una aparición divina, incapaz de encontrar palabras para expresar lo que sentía. Los campesinos de San Miguel rodearon a Santiago, sosteniéndolo cuando sus piernas amenazaron con ceder bajo su peso. El niño había dado todo de sí, cada gramo de energía y concentración, y ahora el cansancio lo reclamaba como un acreedor impaciente. Su padre lo abrazó con fuerza, susurrándole palabras de orgullo, mientras las lágrimas rodaban por su rostro curtido. «Lo hiciste bien, mijo. Hiciste todo lo que podías. Ahora está en manos de Dios». Don Aurelio se puso de pie lentamente, sus rodillas protestando después de tantas horas en el suelo. Miró a Relámpago, quien respiraba con algo más de facilidad aunque seguía inconsciente, y luego miró al niño exhausto que había logrado lo imposible. No sabía si su caballo sobreviviría la noche, no sabía qué depararía el amanecer, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Aquel niño había hecho más por Relámpago en unas horas que todos los expertos del mundo en días enteros, y eso merecía más que gratitud. La noche se extendió como un manto negro sobre la hacienda mientras todos esperaban el veredicto del destino. Don Aurelio ordenó que se prepararan habitaciones para Santiago y los campesinos de San Miguel, pero ninguno de ellos quiso abandonar el patio donde Relámpago luchaba silenciosamente por su vida. Se encendieron fogatas alrededor del área, creando círculos de luz y calor que mantenían alejado el frío de la madrugada. Los curiosos que habían venido buscando espectáculos se habían marchado hace horas, pero los que quedaban eran aquellos que genuinamente se preocupaban por el resultado de aquella noche interminable. Santiago dormía recostado contra el pecho de su padre, envuelto en una manta gruesa que una de las criadas de la hacienda había traído. Su respiración era profunda y regular, el sueño de quien ha vaciado completamente sus reservas de energía. Don Aurelio lo observaba desde el otro lado del patio, maravillándose ante la paradoja que representaba aquel niño, tan pequeño, tan humilde, tan aparentemente insignificante, y sin embargo había logrado lo que nadie más pudo. El millonario había pasado toda su vida creyendo que el dinero podía comprar cualquier cosa, que el poder abría todas las puertas, que la riqueza era sinónimo de capacidad. Aquella noche, un niño descalzo de un pueblo olvidado había destruido todas sus certezas. Las horas pasaban con una lentitud cruel. Cada vez que Relámpago se movía o emitía algún sonido, todos los presentes contenían la respiración. Don Aurelio permanecía sentado junto a su caballo, acariciando su cuello con movimientos repetitivos que parecían más un ritual de súplica que una muestra de afecto. Habían compartido tantos años juntos, tantos momentos de soledad acompañada, que la sola idea de perderlo le resultaba físicamente dolorosa. «¿Recuerdas cuando te traje a casa?», le susurraba al animal inconsciente. «Eras tan pequeño, tan asustado, temblabas cada vez que alguien se acercaba. Me tomó semanas ganarte tu confianza, pero cuando finalmente lo logré, supe que serías mi compañero para siempre». Cerca de las 3 de la madrugada, cuando el frío era más intenso y el cansancio pesaba sobre todos como una losa de plomo, algo cambió. Relámpago abrió los ojos. No fue un movimiento dramático ni espectacular, simplemente sus párpados se separaron y sus ojos oscuros comenzaron a moverse, observando el mundo a su alrededor como si despertara de un largo sueño. Don Aurelio sintió que el corazón le daba un vuelco. Se inclinó sobre el caballo, buscando su mirada, temiendo que fuera una ilusión creada por el agotamiento y la desesperación. «Relámpago, mi viejo amigo, ¿me escuchas?», preguntó con voz temblorosa. El caballo giró la cabeza lentamente.
un movimiento que hacía días parecía imposible, y sus ojos encontraron los de su dueño. En ellos ya no había la opacidad de la enfermedad, ni la resignación de la muerte cercana. Había algo diferente, un brillo tenue pero real, que hablaba de vida, de lucha, de una voluntad de seguir adelante. Don Aurelio no pudo contener el sollozo que escapó de su garganta, un sonido tan crudo y honesto que despertó a varios de los que dormitaban alrededor. El movimiento alertó a Santiago, quien abrió los ojos instantáneamente como si un sexto sentido le hubiera avisado del cambio. Se incorporó con rapidez y caminó hacia donde yacía Relámpago, sus pasos aún tambaleantes por el cansancio. Se arrodilló junto al caballo y colocó su mano sobre la herida vendada, sintiendo el calor que emanaba de ella. «La fiebre está bajando», anunció con una sonrisa que iluminó su rostro infantil. «El cuerpo está empezando a sanar. Va a vivir, señor Mendoza. Su caballo va a vivir». Las palabras se extendieron por el patio como una onda expansiva. Los campesinos de San Miguel se abrazaban entre sí, algunos llorando de alegría, otros simplemente sonriendo con el alivio de quien ha presenciado un milagro. Los trabajadores de la hacienda, que habían mantenido una distancia respetuosa durante toda la noche, ahora se acercaban para ver con sus propios ojos al caballo que había vuelto de las puertas de la muerte. Jacinto, el capataz que había querido echar a Santiago horas antes, permanecía en silencio con la cabeza baja, avergonzado de su falta de fe. Don Aurelio tomó las manos del niño entre las suyas, sin importarle que aún tuvieran manchas de sangre seca bajo las uñas. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y el cansancio, brillaban con una gratitud que ninguna palabra podría expresar adecuadamente. «¿Cómo puedo agradecerte, muchacho? Has hecho lo imposible. Has salvado a mi mejor amigo, a mi familia. Dime qué quieres, lo que sea, y es tuyo. Mi fortuna entera está a tu disposición si la deseas». Santiago lo miró con aquellos ojos profundos que parecían contener la sabiduría de generaciones. «No quiero su fortuna, señor Mendoza. Solo hice lo que cualquiera debería hacer cuando puede ayudar. Los animales no pueden hablar, no pueden decirnos qué les duele, pero eso no significa que no merezcan que los escuchemos». Relámpago me habló a su manera, y yo simplemente escuché. Eso no tiene precio. El amanecer comenzaba a pintar el horizonte de tonos rosados cuando Relámpago hizo su primer intento de incorporarse. Sus patas temblaban bajo el peso de su cuerpo debilitado, pero la determinación en sus ojos era innegable. Don Aurelio y Santiago lo ayudaron juntos, sosteniendo su cuerpo mientras encontraba el equilibrio. Y cuando finalmente el caballo se mantuvo en pie por primera vez en más de una semana, un aplauso espontáneo estalló entre todos los presentes. Era el sonido de la esperanza renovada, de la fe restaurada, de un milagro presenciado por cientos de ojos que jamás olvidarían aquella noche. Los días que siguieron a aquella noche milagrosa transformaron la Hacienda Mendoza en un lugar completamente diferente. La noticia de lo ocurrido se extendió por toda la región como un incendio en temporada seca, saltando de pueblo en pueblo, de boca en boca, creciendo y adornándose con cada narración hasta convertirse en una leyenda viviente. Hablaban del niño que había curado al caballo del millonario, del pequeño de manos sabias que había logrado lo imposible, del humilde campesino que había humillado a todos los doctores y veterinarios con títulos universitarios. En las cantinas se brindaba en su nombre, en las iglesias se mencionaba como ejemplo de los misterios divinos, y en los mercados su historia se intercambiaba junto con las mercancías. Santiago permanecía ajeno a la fama que crecía a su alrededor. Mientras el mundo hablaba de él, el niño pasaba sus días junto a Relámpago,
supervisando su recuperación con la misma dedicación que había mostrado durante la operación. Cambiaba los vendajes 2 veces al día, preparaba cataplasmas de hierbas que su abuela le había enseñado a hacer años atrás, y pasaba horas simplemente sentado junto al caballo, hablándole en voz baja sobre temas que solo ellos dos parecían comprender. Don Aurelio observaba aquella conexión con una mezcla de fascinación y reverencia, incapaz de entender cómo un niño podía comunicarse tan profundamente con un animal. Una semana después de la operación, Relámpago dio sus primeros pasos fuera del establo improvisado en el patio. Sus movimientos eran lentos y cautelosos, cada paso una pequeña victoria contra la debilidad que aún habitaba su cuerpo. Pero la determinación en sus ojos era la misma que había mostrado en sus mejores días de juventud. Santiago caminaba a su lado, una mano siempre apoyada en su cuello, guiándolo con paciencia infinita mientras recorrían el perímetro del corral. Don Aurelio lo seguía a distancia, sin atreverse a interrumpir aquel ritual sagrado que se había establecido entre el niño y el caballo. Fue durante uno de esos paseos que don Aurelio finalmente encontró el momento para hablar con Santiago sobre el asunto que había estado rondando su mente desde aquella noche fatídica. Se acercó a ellos cuando Relámpago se detuvo a descansar bajo la sombra de un mezquite centenario y se sentó en una piedra cercana con un suspiro pesado. «Santiago, necesito hablar contigo sobre algo importante», comenzó el millonario con voz seria. «Hice una promesa pública, una oferta que todo el mundo escuchó. Dije que entregaría mi mansión y todas mis tierras a quien salvara a Relámpago. Y tú lo salvaste». Santiago acariciaba el cuello del caballo mientras escuchaba, sus ojos fijos en el horizonte donde las montañas se recortaban contra el cielo azul. No respondió de inmediato, como si estuviera sopesando cada palabra antes de pronunciarla. Cuando finalmente habló, su voz tenía esa calma característica que tanto desconcertaba a quienes lo conocían. «Señor Mendoza, yo no vine aquí por su mansión ni por sus tierras. Vine porque escuché que un caballo estaba sufriendo y pensé que quizás podría ayudar. Eso es todo. No necesito una recompensa por hacer lo correcto». Don Aurelio sacudió la cabeza con una sonrisa triste. «Eres un niño extraordinario, Santiago. La mayoría de los adultos que conozco habrían exigido hasta el último centavo de lo prometido. Pero una promesa es una promesa, especialmente cuando se hace frente a cientos de testigos. Si no cumplo mi palabra, ¿qué clase de hombre seré? Mi honor, mi reputación, todo lo que he construido se basa en que Aurelio Mendoza siempre cumple lo que promete». El niño lo miró entonces, con esos ojos profundos que parecían ver más allá de las apariencias. «Señor, su honor no depende de darme una mansión que no necesito ni quiero. Su honor depende de cómo trata a las personas, de cómo cuida a sus animales, de las decisiones que toma cuando nadie lo está mirando. Yo vi cómo sostuvo a Relámpago durante la operación, cómo le hablaba, cómo lloraba por él. Eso me dice más sobre su honor que cualquier propiedad que pueda entregarme». Don Aurelio quedó en silencio por un largo momento, procesando las palabras del niño. Había negociado con políticos corruptos, con empresarios despiadados, con hombres que vendían su alma por unas monedas, y ninguno de ellos lo había dejado tan desarmado como aquel pequeño de 10 años con ropa remendada y pies descalzos. «Entonces, ¿qué puedo hacer por ti, Santiago? Tiene que haber algo que desees, algo que pueda darte para expresar mi gratitud. No puedo simplemente dejarte ir sin nada». Santiago pensó durante un momento, su mano todavía acariciando a Relámpago. En su pueblo, muchos animales mueren porque no hay veterinario cerca. Cuando una vaca se enferma,
Cuando un caballo se lastima, las familias pierden todo porque no pueden pagar para traer ayuda desde la ciudad. Si realmente quiere hacer algo por mí, ayude a mi pueblo. Construya una clínica donde los animales puedan ser atendidos, donde las familias no tengan que elegir entre curar a sus animales o alimentar a sus hijos. La petición golpeó a don Aurelio con la fuerza de una revelación. Allí estaba un niño que podía haber pedido riquezas inimaginables, propiedades que lo habrían convertido en uno de los hombres más ricos de la región, y en cambio pedía algo para su comunidad, algo que ayudaría a otros, que salvaría vidas, que haría del mundo un lugar mejor. El millonario sintió que algo se removía en su interior, algo que había estado dormido durante décadas de acumular fortuna sin propósito. Una clínica veterinaria, repitió lentamente, saboreando las palabras como si fueran un vino añejo. No, Santiago, no construiré una clínica, construiré un hospital veterinario completo, el mejor de toda la región, y llevarán tu nombre para que todos recuerden quién inspiró su creación. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad en la Hacienda Mendoza y en el pequeño pueblo de San Miguel de las Piedras. Don Aurelio, un hombre acostumbrado a hacer las cosas en grande, no perdió tiempo en cumplir su promesa. Contrató a los mejores arquitectos de Guadalajara, mandó traer materiales de construcción de la más alta calidad y personalmente supervisó los planos del que sería el Hospital Veterinario Santiago Herrera. El proyecto era ambicioso, mucho más de lo que el niño había pedido, pero don Aurelio había descubierto un nuevo propósito en su vida y estaba determinado a llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Santiago regresó a San Miguel con su padre y los demás campesinos, pero la despedida con Relámpago fue más difícil de lo que cualquiera había anticipado. El caballo, que continuaba recuperándose a pasos agigantados, relinchó con fuerza cuando vio al niño alejarse por el camino polvoriento. Don Aurelio tuvo que sostener las riendas con firmeza para evitar que el animal intentara seguirlo. «Es como si supiera que le debe la vida», murmuró el millonario mientras observaba la figura de Santiago desaparecer en la distancia. «Quizás los animales entienden más de lo que creemos». La construcción del hospital comenzó apenas un mes después. El terreno elegido estaba en las afueras de San Miguel, en una explanada amplia que permitiría futuras expansiones. Los habitantes del pueblo, acostumbrados al olvido de los poderosos, observaban con incredulidad cómo los camiones descargaban ladrillos, cemento y vigas de acero. Algunos ancianos sacudían la cabeza, convencidos de que aquello era un sueño del que pronto despertarían, mientras los más jóvenes comenzaban a atreverse a creer que quizás, solo quizás, las cosas estaban cambiando. Don Aurelio visitaba la obra cada semana, haciendo el largo viaje desde su hacienda en una camioneta que había reemplazado a su lujoso automóvil alemán. Algo había cambiado en el millonario desde aquella noche en que Santiago salvó a Relámpago. Ya no vestía sus trajes de lino italiano, ni usaba su sombrero de ala ancha importado de España. Ahora prefería ropa sencilla, botas de trabajo y un sombrero de palma, como los que usaban los campesinos de la región. Quienes lo conocían de antes apenas podían reconocerlo, y los rumores sobre su transformación se extendían casi tan rápidamente como la historia del niño milagroso. Durante una de sus visitas, don Aurelio buscó a Santiago en su humilde casa de adobe. Lo encontró en el corral trasero, atendiendo a una cabra que había desarrollado una infección en una pata. El niño trabajaba con la misma concentración y delicadeza que había mostrado con Relámpago, sus pequeñas manos limpiando la herida, mientras murmuraba palabras tranquilizadoras al animal asustado. Don Aurelio se quedó observando desde la distancia,
sin atreverse a interrumpir, maravillado una vez más por el don inexplicable de aquel muchacho. Cuando Santiago terminó y levantó la vista, una sonrisa iluminó su rostro al ver al millonario. «Señor Mendoza, qué sorpresa verlo por aquí. ¿Cómo está, Relámpago? Lo extraño mucho». Don Aurelio se acercó y se sentó en un tronco cercano, ignorando el polvo que manchaba su pantalón. «Relámpago está mejor que nunca», respondió con genuina alegría. «Ayer galopó por primera vez desde que enfermó. No tan rápido como antes, pero cada día recupera más fuerza. Pregunta por ti, estoy seguro. Cada vez que alguien nuevo llega a la hacienda, levanta la cabeza y mira hacia el camino, como esperando verte aparecer». Santiago bajó la mirada, intentando ocultar la emoción que aquellas palabras despertaban en él. «Yo también pienso mucho en él», admitió en voz baja. «A veces, por las noches, siento que puedo escuchar su respiración, como cuando estaba junto a él durante la operación. Es extraño, pero es como si una parte de él se hubiera quedado conmigo». Don Aurelio asintió, comprendiendo perfectamente lo que el niño describía. Había experimentado algo similar durante los días posteriores a la recuperación de Relámpago, una conexión inexplicable con el animal que iba más allá de la simple compañía. El millonario sacó un sobre de su bolsillo y se lo extendió a Santiago. El niño lo tomó con cautela, mirándolo con curiosidad, pero sin abrirlo. «¿Qué es esto, señor Mendoza?» «Es una beca», explicó don Aurelio. «He hablado con las mejores universidades de veterinaria del país. Cuando tengas edad suficiente, podrás estudiar donde quieras, todo pagado. Quiero que ese don que tienes se desarrolle, que aprendas todo lo que puedas sobre medicina animal. El mundo necesita personas como tú, Santiago, y sería un crimen que ese talento se desperdiciara por falta de oportunidades». Santiago miró el sobre durante un largo momento, sin saber qué decir. Nadie en su familia había ido nunca a la universidad. La educación era un lujo que los campesinos de San Miguel no podían permitirse, un sueño tan lejano como las estrellas del cielo nocturno. Y ahora, aquel hombre que una vez representaba todo lo que él desconocía, le ofrecía la llave a un futuro que jamás había imaginado posible. «Señor Mendoza, yo no sé qué decir», murmuró finalmente, su voz quebrada por la emoción. Don Aurelio se puso de pie y colocó una mano sobre el hombro del niño. «No digas nada, Santiago. Solo prométeme que cuando seas un gran veterinario, recordarás de dónde vienes, que nunca olvidarás a las personas humildes que necesitan ayuda, que siempre escucharás a los animales como los escuchas ahora. Esa es la única promesa que necesito de ti». Santiago asintió con solemnidad, apretando el sobre contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Lo prometo, señor Mendoza, se lo prometo». Y en aquel momento, bajo el sol del mediodía que bañaba el humilde corral de una casa de adobe, se selló un pacto que cambiaría el destino de muchas vidas, tanto humanas como animales, en los años venideros. Los años pasaron como pasan las estaciones en el campo mexicano, con una cadencia lenta pero inexorable que transforma todo a su paso. El Hospital Veterinario Santiago Herrera abrió sus puertas exactamente un año después de aquella noche milagrosa, convirtiéndose en el centro de atención médica animal más importante de toda la región. Don Aurelio, fiel a su palabra, no escatimó en gastos ni en recursos. El edificio contaba con quirófanos equipados con la última tecnología, laboratorios de diagnóstico, áreas de hospitalización para animales grandes y pequeños, y un equipo de veterinarios capacitados que llegaban de distintas partes del país, atraídos por la reputación del lugar. Pero lo más notable del hospital no era su infraestructura ni su equipamiento, sino su política de atención. Por órdenes expresas de don Aurelio,
Ningún campesino sería rechazado por falta de dinero. Los que podían pagar lo hacían según sus posibilidades, y los que no, recibían atención gratuita. Era un modelo revolucionario que muchos calificaban de insostenible, pero don Aurelio había encontrado la manera de financiarlo destinando una parte significativa de las ganancias de sus negocios al funcionamiento del hospital. El dinero que antes acumulaba sin propósito ahora tenía un destino noble, y el millonario descubrió que aquella sensación de contribuir al bienestar de otros era más satisfactoria que cualquier cuenta bancaria abultada. Santiago, mientras tanto, crecía y se desarrollaba bajo la atenta mirada de toda la comunidad. Cumplió los 12 años ayudando en el hospital durante las vacaciones escolares, observando y aprendiendo de los veterinarios profesionales que trabajaban allí. A los 14 ya era capaz de asistir en cirugías menores, sus manos manteniendo la misma firmeza y delicadeza que habían demostrado aquella noche con Relámpago. Los doctores que lo observaban quedaban asombrados por su intuición natural, por esa capacidad inexplicable de saber qué le sucedía a un animal con solo mirarlo y tocarlo. Don Aurelio visitaba San Miguel con regularidad, y cada visita incluía una parada obligatoria en la casa de los Herrera. La relación entre el millonario y la familia campesina se había transformado en algo que ninguno de los dos habría podido predecir. Ya no eran el rico y los pobres, el poderoso y los humildes. Eran amigos, familia elegida, personas unidas por un vínculo que trascendía las diferencias sociales y económicas. Don Aurelio comía en la humilde mesa de los Herrera, con el mismo gusto con que antes cenaba en los restaurantes más exclusivos de la ciudad, y los padres de Santiago lo recibían con un cariño genuino que el millonario no había experimentado desde la muerte de su esposa. Relámpago, por su parte, vivía sus últimos años con una tranquilidad que parecía el merecido premio a una vida plena. Ya no corría como antes. Sus pasos eran lentos y medidos, pero sus ojos conservaban ese brillo que había recuperado la noche de su salvación. Cada vez que Santiago visitaba la hacienda, el caballo lo recibía con relinchos de alegría que resonaban por todo el valle. Se acercaba al joven con pasos cautelosos pero decididos y apoyaba su cabeza en el hombro de quien le había devuelto la vida. Aquellos encuentros eran presenciados por los trabajadores de la hacienda con una mezcla de asombro y ternura, conscientes de que estaban observando algo especial, un vínculo que desafiaba toda explicación racional. Cuando Santiago cumplió 18 años, llegó el momento de partir hacia la universidad. La beca prometida por don Aurelio lo esperaba en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional, la más prestigiosa del país. La despedida fue emotiva, con todo el pueblo reunido para desear suerte al joven que se había convertido en su mayor orgullo. Su madre lloraba sin consuelo, su padre intentaba mantener la compostura con escaso éxito, y sus hermanos menores lo abrazaban prometiendo que cuidarían de los animales del corral en su ausencia. Don Aurelio llegó personalmente para llevarlo a la ciudad en su camioneta. Antes de partir, el millonario lo condujo a los establos de la hacienda para una última despedida con Relámpago. El caballo, ahora un anciano de pelaje canoso pero mirada todavía noble, pareció entender la solemnidad del momento. Cuando Santiago se acercó, Relámpago inclinó la cabeza y respiró suavemente sobre el rostro del joven, un gesto de intimidad que había desarrollado a lo largo de los años. «Volveré», le prometió Santiago acariciando su cuello. «No importa que tan lejos esté, siempre volveré a verte». El viaje hacia la ciudad fue largo y silencioso. Santiago miraba por la ventana mientras el paisaje familiar daba paso a tierras desconocidas, procesando la magnitud del cambio que estaba por experimentar. Don Aurelio conducía en silencio,
respetando la necesidad del joven de despedirse mentalmente de todo lo que dejaba atrás. Fue solo cuando las primeras luces de la ciudad aparecieron en el horizonte que el millonario finalmente habló. «Santiago, quiero que sepas algo importante», comenzó con voz grave. «Cuando te conocí yo era un hombre vacío. Tenía dinero, propiedades, poder, pero nada de eso me hacía feliz. Relámpago era lo único que me importaba, y cuando pensé que lo perdería, sentí que mi vida no tenía sentido. Tú no solo salvaste a mi caballo aquella noche, me salvaste a mí también. Me enseñaste que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que damos. Por eso quiero agradecerte, no solo por Relámpago, sino por devolverme las ganas de vivir». Santiago escuchó las palabras del millonario con el corazón apretado. «Señor Mendoza», respondió finalmente, «usted me dio algo que mi familia nunca habría podido darme, la oportunidad de convertir mi don en una profesión. Gracias a usted, podré ayudar a miles de animales durante mi vida. Eso es un regalo que no tiene precio. Estamos a mano, señor. Estamos más que a mano». Los años universitarios transformaron a Santiago de un niño prodigio en un profesional excepcional. Estudió con una dedicación que asombraba a sus profesores, devorando libros de anatomía, fisiología y patología animal con el mismo fervor con que otros jóvenes consumían entretenimiento. Pero lo que realmente lo distinguía de sus compañeros no era su capacidad de memorizar datos o realizar diagnósticos complejos, sino esa intuición misteriosa que había demostrado desde pequeño, esa conexión inexplicable con los animales que ningún libro podía enseñar y ningún examen podía medir. Se graduó con honores, el primero de su generación, y las ofertas de trabajo llovieron desde todos los rincones del país. Clínicas prestigiosas en la capital, hospitales veterinarios internacionales, laboratorios de investigación con salarios que habrían cambiado la vida de cualquier joven de su origen humilde. Pero Santiago rechazó cada una de ellas con cortesía y firmeza. Sabía exactamente a dónde pertenecía, exactamente dónde su talento era más necesario. Regresó a San Miguel de las Piedras para convertirse en el director del hospital que llevaba su nombre. Su regreso fue celebrado como una fiesta patronal. Todo el pueblo se volcó a las calles para recibir a su hijo pródigo, aquel niño descalzo que había partido hacia la ciudad y regresaba convertido en doctor. Don Aurelio, ya anciano pero todavía erguido y orgulloso, lo esperaba en la entrada del hospital, con una sonrisa que iluminaba su rostro arrugado. A su lado, sostenido por 2 trabajadores de la hacienda, estaba Relámpago. El caballo tenía más de 25 años, una edad avanzada para cualquier equino, pero había insistido en hacer el viaje cuando percibió la emoción que rodeaba el regreso de Santiago. El reencuentro entre el joven veterinario y el caballo que había salvado hace tantos años fue un momento que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Relámpago, con pasos temblorosos pero decididos, avanzó hacia Santiago y apoyó su cabeza canosa sobre el hombro del joven, exactamente como había hecho tantas veces a lo largo de los años. Santiago lo abrazó con lágrimas rodando por sus mejillas, susurrándole palabras que solo ellos dos podían entender. El círculo se había completado. El niño que había salvado al caballo ahora regresaba como el hombre que dedicaría su vida a salvar a muchos más. Los años siguientes fueron los más productivos del Hospital Veterinario Santiago Herrera. Bajo la dirección del joven doctor, el centro expandió sus servicios y su alcance. Se crearon programas de vacunación gratuita para las comunidades más pobres, brigadas móviles que viajaban a pueblos remotos donde ningún veterinario había puesto pie jamás, y programas educativos que enseñaban a los campesinos a cuidar mejor de sus animales.
Santiago trabajaba incansablemente, durmiendo pocas horas, comiendo cuando recordaba hacerlo, dedicando cada gramo de su energía a la misión que había abrazado desde aquella noche lejana en la Hacienda Mendoza. Don Aurelio falleció pacíficamente una mañana de primavera, rodeado de quienes lo amaban. En su testamento, dejó la totalidad de su fortuna dividida entre el hospital veterinario y un fondo de becas para jóvenes de comunidades rurales que quisieran estudiar medicina veterinaria. No tenía herederos de sangre, pero había encontrado en Santiago y en su misión una descendencia más significativa que cualquier lazo biológico. El funeral fue multitudinario, con personas llegando de todos los rincones de la región para despedir al millonario que había aprendido, en sus últimos años, que la verdadera riqueza se mide en vidas tocadas y no en cuentas bancarias. Relámpago sobrevivió a su dueño por apenas unos meses. Una mañana de otoño, cuando las hojas comenzaban a teñirse de dorado, el viejo caballo se tumbó en su establo y cerró los ojos por última vez. Santiago estuvo a su lado hasta el final, acariciando su cuello, agradeciéndole por todo lo que había significado en su vida. «Gracias a ti estoy aquí», le susurró mientras el caballo exhalaba su último aliento. «Gracias a ti encontré mi camino. Descansa ahora, viejo amigo. Te lo has ganado». Hoy, muchos años después, el Hospital Veterinario Santiago Herrera es reconocido como uno de los mejores centros de atención animal de toda Latinoamérica. Miles de animales han sido salvados entre sus paredes. Miles de familias han conservado a sus compañeros gracias al trabajo de su fundador y su equipo. Santiago, ahora un hombre maduro con canas en las sienes pero la misma mirada profunda de su infancia, sigue trabajando cada día con la misma dedicación de siempre. En la entrada del hospital hay una estatua de bronce que representa a un niño arrodillado junto a un caballo. La placa al pie dice simplemente: «Para aquellos que escuchan cuando otros no pueden hablar». Es un recordatorio permanente de cómo comenzó todo, de aquella noche en que un niño descalzo levantó la mano cuando nadie más se atrevía y cambió el destino de todos los que tuvieron la fortuna de cruzarse en su camino. La historia de Santiago y Relámpago nos enseña que los verdaderos milagros no vienen de los poderosos ni de los ricos, sino de aquellos que tienen el corazón puro y la valentía de actuar cuando otros dudan. Nos recuerda que el amor entre humanos y animales puede trascender cualquier barrera y que a veces las manos más pequeñas son capaces de realizar las hazañas más grandes. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuándola del 1 al 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas y si te gustan estas historias conmovedoras sobre el vínculo entre humanos y animales. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien que necesite recordar que los milagros sí existen. Nos vemos en la próxima historia.